En los últimos días hemos estado viendo una serie de enseñanzas que tienen que ver con el entendimiento de lo que creemos. Y hemos estado hablando de nuestra justificación, hemos estado hablando de nuestra santificación y hemos estado aprendiendo acerca de aquellas cosas que son centrales para nuestra fe. Y el día de hoy quiero que vayamos a comprender y oramos y le pido al Espíritu Santo que nos ayude a comprender cómo funciona la fe que nos salva. Entonces, en los siguientes minutos quiero enseñarle a la iglesia cómo, a qué se parece esa fe que Dios nos dice que nos salva, a qué se parece verdaderamente el creer en Dios. Entonces, quiero que vaya a un principio bíblico y en ese principio bíblico, creo que todos tienen traductores, sí, creo que sí, sí, todos los visitantes, muy bien. El principio bíblico que quiero que toquemos el día de hoy es el siguiente, anótelo allí, pónganlo en sus notas. No por creer en algo necesariamente tengo fe. Si mi fe no tiene una base verdadera, es una fe inútil. Entonces quiero repetirlo, no porque usted crea algo, usted necesariamente tiene fe. Si su fe, nuestra fe, no está basada en una base real, nuestra fe es inútil, no tiene ningún sentido que creamos. Entonces yo quiero que anote este principio allí en sus notas y lo ponga. Y quiero llevarlo a que analicemos algo. Estamos en el momento más confundido que hay en la historia, más confuso que hay. Tenemos confusiones de el género, tenemos confusiones de quiénes somos, tenemos confusiones de todo. Nadie sabe cuál es la verdad o nadie sabe, no, nosotros sabemos, pero la gran mayoría de personas no distinguen qué es la verdad y no alcanzan a comprender qué es cierto y qué no es cierto. Y quiero que sepamos que esto no siempre fue así, que estamos en esos tiempos en los que vivimos, a pesar de que son los tiempos donde más información hay. Usted puede buscar en cuestiones de segundos, ahora con inteligencia artificial o con la internet y con todo lo que hay, información sobre todas las cosas. Sin embargo, el efecto es que todo el mundo, la gran mayoría de personas, están confundidas y están confundidas en lo que creen, en quiénes son. Y esto obedece o es la consecuencia de un efecto o un cambio en el conocimiento del ser humano que comenzó hace unos siglos atrás. Hace unos siglos atrás comenzó un efecto que se llama el cientificismo. Y el cientificismo era el deseo de conocer las cosas, cómo funcionan a través del método científico. Y anteriormente, las cosas se conocían a través primeramente del conocimiento de Dios. Entonces, todo lo que el ser humano interpretaba a nivel de conocimiento era bajo este pensamiento o bajo este argumento. Señor, has hecho los cielos y la tierra, has creado todo. Yo como tu hijo quiero conocer cómo lo hiciste. Y el ser humano en algún momento de la ciencia dejó de lado el entendimiento teológico de Dios y comenzó a ocuparse y a buscar todas las cosas y llegó a la conclusión de que se puede llegar al conocimiento de las cosas sin contar con Dios. Y dejaron el conocimiento de Dios a un lado. De manera que ahora vemos que casi todas las cosas, o que son pocas las cosas que se creen que no pasen por el conocimiento científico. Se hizo una religión de la ciencia. Y esto ha llevado con los tiempos a que el hombre solamente confíe en lo que está científicamente probado. ¿Cuál es el problema? Que Dios no ha permitido que en lo que él hace se pruebe científicamente, a pesar de que vemos, él todavía guarda algo y tiene que haber cosas que son por fe. Él dice, lo revelado es para ustedes, pero las cosas que no son reveladas son mías. Y esto entonces, el efecto es que la gente está confundida. Estamos en el momento del existencialismo. Lo hemos dicho algunos mensajes atrás.
que el existencialismo es una manera de pensar que ya es cultura, en la que yo digo, bueno, este tiene su fe, este tiene su fe, todo está en caos, nadie tiene una verdad. Por eso lo que llamamos la crisis existencial. Pero del otro lado, Dios nos presenta la teología. Y la teología es el entendimiento de todas las cosas a través primeramente del conocimiento de Dios. Por eso a la teología se le llamó la reina de todas las ciencias. Antes de estudiar cualquier cosa, yo tenía que estudiar primero qué dice Dios y por qué Dios me quiere enseñar todas estas cosas. Esto entonces nos lleva a que nosotros, a una generación confundida, y esto ha permeado la iglesia. Hoy tenemos iglesias o tenemos un cristianismo que no sabe en qué está creyendo. Uno encuentra muchísimas formas, muchísimas maneras de expresión aparentemente del cristianismo que son totalmente alejadas de lo que es la verdad. Por eso es importante que usted y yo volvamos a las raíces. Señor, ¿qué es lo que tú dices primero? Y que de allí saquemos todas las conclusiones acerca de nosotros, acerca de la vida, acerca de los hijos, acerca de las finanzas, acerca de la sexualidad, acerca de lo que es la cosmovisión de todo lo que hacemos. Solo allí estará y encontraremos el orden. Todo camino fuera de el camino del Dios en algún momento será y encontrará o mostrará el desorden humano, porque el hombre no tiene el mapa, Dios sí lo tiene. El hombre no tiene el orden, el hombre está en desorden. El pecado hace que el hombre esté en desorden. Mas Dios no es un Dios de desorden o un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, quiero llevarlos a que podamos ver en Primera de Corintios 15:2 lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice las siguientes palabras acerca de la fe, que yo quiero que toquemos hoy, especialmente cómo funciona la fe que nos salva, por qué, qué es lo que estamos creyendo, por qué somos salvos. Y él dice estas palabras, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Yo quiero que usted resalte la palabra, creísteis en vano. ¿Creísteis en qué? En vano. Es decir, su fe no tiene sentido, no es útil para nada si usted no cree correctamente. Si usted no sabe que está creyendo, no cree y su fe es vacía, es inútil. No importa que usted venga a la iglesia, su fe es completamente inútil. Y quiero llevarlos ahora en pantalla, no lo tienen en sus hojas, pero en pantalla los llevo a una profecía, a una visión del futuro que nos dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 7:22 y 23. Y escucha esto conmigo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Y el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? ¿Qué estamos hablando? El Señor nos está diciendo, nos está avisando desde ahora que al final de los tiempos, cuando venga el momento de la gran cosecha, muchas personas se acercarán a Él. No dice pocos, dice muchos. Deben de ser millares de millares. Se acercarán a Él y se van a preguntar y le van a decir, Señor, ¿por qué no somos salvos? ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Señor, estuvimos, hicimos todo, hicimos hasta milagros. Señor, fuimos, cantamos, hablamos, dijimos, declaramos, peleamos por nuestra fe. Y Él les va a decir, o Él les dice, lo siento, no los conozco. No sé quiénes son ustedes, hacedores de maldad. Qué sorprendentes son estas palabras y qué duro es escuchar estas palabras para el futuro que nos está planteando el Señor. Ahora, ¿qué les pasó a esas personas? Esas personas no les faltó entender, o no, perdón, no les faltó aquellas cosas espirituales o aquellas cosas del día a día de la iglesia. A esas personas les faltó entender
y saber, le faltó una fe que los salvara. Ellos tenían fe porque dicen, en tu nombre hicimos cosas, en tu nombre tratamos, en tu nombre hicimos hasta milagros. Y Él les va a decir, lo siento, yo no los conozco, no he estado con ustedes. Ustedes verdaderamente no tienen fe. Yo me imagino que en la pregunta, en sus mentes ellos dirán, pero hicimos de todo, hasta sabíamos la palabra de Dios, ¿qué fue lo que nos pasó? Y la pregunta es, o lo que queda, la interrogante es, ¿por qué no somos salvos? ¿Qué nos pasa? Entonces quiero llevarlo a algunos aspectos de la fe que tenemos que entender para creer correctamente. Y lo primero que quiero que entendamos es lo siguiente, que no se puede creer de cualquier manera. Anótelo allí. El primer aspecto que veamos. Necesito que la iglesia comprenda que no se puede creer de cualquier manera. Anótelo allí. ¿No se puede qué? No, no se escucha, iglesia. Necesito que esté conmigo. ¿No se puede qué? No se escucha. ¿No se puede qué? Creer. Ok. No se puede creer de cualquier manera. Es interesante, no más que interesante, es contradictorio que nosotros pensemos que podemos creer en Dios de cualquier manera. Y si usted se fija, todo el mundo tiene una opinión de Dios. Dios es esto, Dios es lo otro, Dios es una cosa. Y no pensamos que creer en Dios tenga un orden específico. Mire, hay gente que dice que porque el simple hecho de creer que Dios existe, son salvos. Eso no tiene sentido. Piensen eso unos segundos. Simplemente porque yo piense que Dios existe, no quiere decir que sea cierto. Hay gente que dice, está bien lo que yo crea, mientras tenga sinceridad, mientras sea sincero. Muchas de las charlas que uno escucha con la gente al día de hoy es, mira, tú puedes pensar esto, pero yo tengo buenas intenciones y Dios conoce mi corazón. Mientras, no importa lo que creo, mientras haya buenas intenciones. Y eso también está incorrecto. Está lejos de lo que Dios quiere. Es una manera de confundirse o una manera de estar lejos de lo que dice el Señor. Hay gente que dice, yo creo lo que no entiendo. Y quiero que sepa esto, la fe es muy lógica. La fe no es ciega, la fe es intelectual, la fe es inteligible, la fe es entendible. Para usted tener fe, tiene que entender quién es Dios. No, no vale la fe ciega. Por eso usted tiene que examinar su fe y poder comprender dentro de su corazón y de su mente y cada una de las conclusiones en qué creo y lo que realmente creo tiene lógica o no tiene lógica. Ahora, quiero que vayamos a Juan capítulo 4, versículo 22. Y el contexto de esta que vamos a leer es la conversación de Jesucristo, el Señor, presentándose como el Mesías ante la samaritana. Y el planteamiento que el Señor Jesucristo le hace a la samaritana es el siguiente. Dice en el versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué estaban adorando ellos? No se escucha de este lado. ¿Qué están adorando ellos? Lo que no sabía. Quiero que resalte las palabras lo que no sabíais o lo que no sabéis. Es posible adorar sin conocer aparentemente. Es posible que usted esté adorando de una manera incorrecta. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran primos hermanos de los judíos. ¿Sí? Los samaritanos es ese pueblo que en un momento dado, por la historia y por las razones culturales, se dividieron. Y ellos comenzaron a adorar a Dios, hicieron su tabernáculo, hicieron todo lo que hacía de una manera como ellos pensaron que era correcta. Es por eso que cuando lo confronta el Señor judío, el Señor Jesucristo, les dice a ellos, ustedes, los samaritanos, adoran aparentemente sin saber que están adorando. Ustedes no saben lo que creen. Escuche lo siguiente. Nosotros, en cambio, adoramos lo que sabemos. Resalte las palabras, adoramos lo que sabemos. Hay dos grupos, los que no saben y los que saben. Y le explica por qué. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Más la hora viene, dice el Señor,
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, y quiero que resalte la palabra en espíritu y en verdad. Y quiero que resalte la palabra en verdad. En pocas palabras, el Señor le está diciendo, pero va a llegar un tiempo donde la gente va a poder adorar correctamente, sabiendo cómo tiene que adorar. Y le estaba diciendo, y es ahora, es decir, es a través de mí, le dice el Mesías a la mujer samaritana, pero tiene que tener dos componentes. El primero, el espíritu, tiene que ser guiado por el espíritu. Y el segundo, la verdad, es la palabra de Dios. Así es que resalte la palabra verdad y coloque la palabra de Dios. Pocas palabras, el Señor Jesús le está diciendo, llegará el tiempo donde los que adoran al Señor, al Padre, a Dios, lo van a adorar y lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dice, el Padre está buscando esas personas. Versículo 24. ¿Quién los está buscando? ¿Quién los estaba buscando? Estamos todos uno. ¿Quién los estaba buscando? Muy bien, fuerte. ¿Quién los estaba buscando? El Padre. Eso, muy bien. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiero que resalte la palabra es necesario y quiero que coloque el sinónimo de necesario. Es obligatorio. En pocas palabras está diciendo, pues Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es obligatorio que sea en espíritu y en verdad la adoración. En pocas palabras, tiene que ser a través del espíritu y a través del entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, quiero que poner esta idea en sus mentes, unos segundos. Todo en la vida, todo en el conocimiento necesita una manera de conocerse. Hasta la célula más pequeña, cuando usted la aprende, tiene un método de aprendizaje. ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? ¿Por qué pensamos que a Dios no tenemos que conocerlo? ¿Por qué pensamos que para conocer a Dios no tiene y no tenemos que seguir una forma que Él ya tiene establecida para conocerle? Si hoy yo me presento ante ustedes, yo le pregunto, yo soy David, tengo una esposa, tengo tantos hijos, tengo tantos nietos, soy pastor, yo me doy a una manera. Todo lo conocemos a través de el conocimiento y la enseñanza, pero cuando viene a Dios, especialmente en este momento, la iglesia piensa que no, que todo el mundo puede creer lo que quiere. Y Dios no se le puede creer, en Dios no se puede creer de cualquier manera. Hay una manera establecida. Vaya conmigo a Hechos 16:30. Dijo, y sacándolos, después de compartirles cada vez que una persona se le compartía de Cristo, dice el Señor, dice en la palabra de Dios que cada uno se preguntaba, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero que resalte las palabras, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué estaban preguntando cada uno de ellos? Estaban diciendo, bueno, si esta es la salvación, ¿cómo puedo hacer para acercarme? ¿Qué tengo que hacer para tomarla? ¿Cómo hago? ¿Cómo soy salvo? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que le está diciendo. Sin embargo, al día de hoy la gente no se preocupa porque la gente dice, bueno, yo creo, Dios está ahí, no importa, yo no tengo que aprender después de que yo esté como quiera estar. Y él dice, sí hay un camino para ese aprendizaje. Lo que nos lleva a la segunda idea, anote conmigo, muchos piensan que creen lo correcto acerca de Dios, pero en realidad están equivocados. Quiero que vaya y vea conmigo este pensamiento y esta idea. Hay muchas personas que creen que están pensando y creyendo correctamente. Lo vemos en iglesias. Algunos están pensando y movimientos, cosas, o sacan sus propias conclusiones. Y dice, no, estamos creyendo correctamente, pero el final es en realidad un error. Y le quiero dar un mensaje no, quiero hablar de algo que se nota en muchos pueblos, en este caso de Latinoamérica y en el pueblo inclusive musulmán. Usted habrá visto que hay muchos sicarios, gente que sale a matar y se encomienda a Dios. Y llegan inclusive a pensar y a decir, Señor, por favor, ayúdame a matar
que salga esto que voy a hacer porque tengo una muy buena intención, darle a mi familia de comer. Muchas de las personas que roban o que hacen algo equivocado, oran y le dicen a Dios, Señor, yo quiero esto para poder, porque tienen una aparentemente buena intención. ¿Cuál es la intención? Sacar a sus familias de la pobreza. El narcotráfico es igual, hay muchas cosas. Los musulmanes oran pensando y diciéndole aparentemente a Dios, Dios, ayúdame a quitarme la vida para poder hacer tu voluntad. Esas personas están creyendo totalmente mal, pero creen que están en lo correcto. Vaya conmigo a Juan 16:2. Y dijo el Señor Jesús estas palabras. Yo quiero que usted vaya examinando su fe y por favor vaya examinándola lógicamente. Por eso quiero que haga un esfuerzo en los siguientes minutos poniendo su atención total en esto, porque de esto depende cómo usted crea y como usted crea depende cómo usted va a vivir su fe. Si usted cree que no hay que guardarse, entonces usted va a vivir su fe sin guardarse. Pero si usted cree que Dios lo tiene que llevar a la santidad, entonces usted va a buscar la santidad. Mire lo que dice Juan 16:2. El Señor diciéndole que esto es lo que iba a pasar. Dice, los expulsarán de las sinagogas. ¿De dónde? Ok, esto quiere decir de todos los sistemas de fe que hagan. La gente los va a expulsar. Dice, y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Ok, quiero que resalte esas palabras en sus notas. Pensarán, creerán, su fe los va a llevar a matar a personas pensando que le están sirviendo a Dios. Entonces, quiero que observe eso y esto es un extremo de lo que estamos hablando. Por eso es importantísimo que usted entienda qué es lo que dice Dios, qué significa fe. Lo que nos lleva entonces a la tercera idea que quiero presentarles y es que la Biblia habla de tres tipos de fe. ¿Cuántos tipos de fe? Tres, ok. Anótelo allí. La Biblia habla de tres tipos de fe. La fe muerta, la fe fingida y la fe viva o la verdadera fe. Necesito que entienda que hay tres tipos. No es que haya tres tipos, sino que la Biblia menciona esos tres tipos de fe y que se identifique con uno, que pueda llegar a una conclusión y decir, ¿es esto lo que yo creo? ¿Es esto lo que estoy pensando? ¿En qué está basado y fundamentado lo que yo digo como mi relación con Cristo? Y esos tres tipos de fe están en la Biblia escritos, por supuesto, para que nosotros aprendamos. Y voy a mencionar los primeros dos. Santiago 2:17 dice, así también la fe, resalte la palabra la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiero que resalte la palabra es muerta. Hay gente que aparentemente tiene fe, no importa los años que lleve, su fe está muerta. Ellos creen que tienen fe. No tiene obras, no tiene trascendencia. Ese es el primer tipo o el primer tipo de fe que quiero mencionarle. ¿Cuál es su tipo de fe? ¿Que está creyendo? ¿Qué es lo que se viene realmente a su mente? ¿Será que mi fe es una fe muerta? ¿Será que mi fe es una fe verdadera y viva? Lo llevo al segundo tipo de fe que les mencioné. Luego existe la fe fingida. ¿La fe qué? Fingida. Segunda de Timoteo 1:5 dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y quiero que resalte las palabras no fingida. Y lo que nos está diciendo el Señor es que hay fe fingida. Ahora, ¿qué es la fe fingida? Es una apariencia de una persona que simplemente dijo, quiero mentirle a todos. Creo que no. Creo que la iglesia al día de hoy está llena de gente de fe fingida. ¿Por qué? Porque la fe comienza en sus propias fuerzas. La fe que es fingida comienza en las fuerzas de cada persona. Tengo que tener fe, tengo que tener fe. Y esfuerzos humanos
para aparentemente creer en Dios. Y usted se va a dar cuenta en unos segundos de eso. Entonces, ¿es una fe muerta la que tiene o una fe viva o una fe fingida? Y en tercer lugar, tenemos la fe viva, la verdadera fe. Entonces, quiero concentrarnos ahora en qué es la verdadera fe. Vaya conmigo a la cuarta idea. Y quiero que aprendamos esto como iglesia. La verdadera fe es un don de Dios y no un mérito nuestro. Quizás usted haya pensado que la fe es algo que usted tiene, que es algo que usted hace. Y necesito que aprendamos a entender esto muy bien, porque de esto depende que usted tome las decisiones y que entienda cómo está creyendo. La verdadera fe no es algo que usted hace. La verdadera fe es un don de Dios, no es un mérito personal. ¿Estamos? Hay una definición o aparentemente una definición de la fe, que es la fe es pues la certeza de lo que no se ve, la convicción. En realidad, eso es una análisis, es una manera de describir lo que es la fe, pero la fe realmente es un don de Dios. Vamos a mirarlo y es producida por Dios. Santiago 2:17 dice, perdón, Efesios 2:8 dice las siguientes palabras, porque por gracia sois salvos por medio de ¿por medio de la qué? Vamos, iglesia, ¿por medio de la qué? De la fe. Resalte las palabras, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿La fe de quién no es? De nosotros. Dice, es un don, pues es un don de Dios. Quiero que resalte las palabras, es un don de Dios. La verdadera fe es un don de Dios. Yo sé que en este momento está quebrándose algo en su mente porque usted cree que la fe es algo que viene de usted y que comienza en usted. Pero la fe que salva es un don de Dios. De hecho, la fe verdaderamente es un don de Dios y es un fruto del Espíritu. ¿Cómo sabemos que es un fruto del Espíritu? Vaya conmigo a Gálatas 5:22 y mire lo que dice. Más el fruto, ¿más el qué? ¿No se escucha? ¿Más el qué? Más fuerte, ¿más el qué? El fruto, resalte las palabras. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad y es fe. Resalte la palabra fe. El fruto del Espíritu es fe. Él es el que da fe. La fe que usted tiene hoy para buscar a Dios es una fe infundada por Él. Es una fe que Él colocó en su corazón. Y eso es importante entender para que usted entienda cómo está creyendo y cómo tiene que creer. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea, que Dios no solamente nos da el don de la fe, sino que Dios ha dispuesto que la fe sea el instrumento por el cual nosotros le conozcamos. Mire, la fe es tan importante que es el instrumento para conocer a Dios. Dios dice que no hay otro instrumento para conocerle sino la fe. ¿Cómo sabemos esto? Vaya conmigo a Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe. ¿Sin qué? ¿No se escucha? ¿Sin qué? Sin fe. Resalte las palabras. Es decir, la fe es el sistema, es el instrumento que Dios utiliza. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe y si no cree correctamente, es imposible tener una relación con Dios. No hay, o sea, la fe es un camino, la fe es una manera. La fe comienza en Él y usted puede estar mal interpretando su fe. Es imposible. Y escuche lo que sigue a continuación, porque es necesario. Quiero que resalte la palabra necesario y coloque es obligatorio. Es obligatorio, es una obligación que aquella persona que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que aquella persona que se acerque a Dios se acerque en fe. Pero no fe de creyendo, ahí estás. Ahora vamos a explicar lo que es realmente la fe.
y que Él es galardonador de los que le buscan. Por favor, resalte las palabras que crea. ¿Crea qué? No es suficiente con que usted diga creo que Dios existe y mañana está en el cielo. Sin embargo, es lo que creemos y lo que más se cree en este tiempo. Como la iglesia dejó de enseñar los principios bíblicos y comenzó a enseñar otro tipo, cualquier otro tipo de enseñanzas, cómo ser mejor en esto, animarse a esto, la gente perdió el principio para poder discernir correctamente cómo relacionarnos con Dios. De hecho, quiero que volvamos un momento a un versículo atrás. Vaya conmigo a Efesios 2:8 y mire lo que dice. Porque por gracia, ya la sabemos todos, sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, ok. Pero note lo que sigue a continuación. Por medio, y resalte la palabra, por medio de la fe, por instrumento de la fe. Usted no es salvo porque usted crea cualquier cosa. No, eso es lo que nos está diciendo. Es a través de la fe, pero la fe no es cualquier cosa. La fe es algo que Él pone en usted. Entonces le voy a dar tres elementos de la fe. ¿Qué es la fe? Los teólogos y los reformadores se preguntaron por qué el Nuevo Testamento está inundado con las palabras ¿cómo voy a creer? Cree en Jesucristo. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Y entendieron y llegaron a las tres conclusiones de qué es la fe. Y lo voy a llevar por cada una de ellas. La primera, el primer elemento o componente de la fe es el mensaje de Cristo o es el mensaje acerca de Cristo. Anótelo allí. Para usted tener fe que salva, lo primero que tiene que entender es quién es Jesucristo. Es el mensaje de quién es Jesús. Es por eso que si usted creció en cualquier cultura, en cualquier religión y ha venido a Cristo, usted tuvo que haber pasado por una conclusión como ya lo pasé. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie me dijo nada? Yo no sabía que era así. Cuando me comentaron el evangelio y me dijeron, Dios le presenta esto, yo llegué a esta conclusión, no sabía, me sentí como si me hubieran ocultado algo toda la vida. Ahora, ¿qué estaba oculto? Jesucristo, la persona de Jesús. Por eso no puede haber fe si primero no entiendo, si primero no conozco el mensaje de quién es Jesucristo. Y eso es importantísimo en su vida. Usted puede decir, yo creo en esta religión de venir a la iglesia, pero no creer en Jesucristo, y escuche lo que voy a decir, conocer a Jesucristo. Usted puede saber quién es Jesús en el término de, lo saben toda la historia. De hecho, los libros de historia dicen antes de Cristo y después de Cristo. Pero conocer a Jesucristo es el principio de su fe. Y eso tiene que tenerlo muy claro. Entonces, vaya conmigo a Juan 20:31. Mire lo que dice. Pero estas cosas, pero estas, bueno, estas cosas se han escrito. ¿Sean qué? ¿No se escucha? ¿Sean qué? ¿No se escucha? ¿Sean qué? Escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Necesito que resalte las palabras para que creáis. Lo que está en la palabra de Dios, el primer fundamento de la fe verdadera, es entender quién es Jesucristo. Es que yo reciba la información de quién es Jesucristo. Y luego nos dice que Jesús es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios. Y luego nos dice, y para que creyendo, ¿qué significa creer? Entonces, la iglesia, aquí hay seguidores y les encanta la cultura de la iglesia. Además, es una cultura medianamente limpia. Hay amistad, hay amor, hay comida, lo que no tiene el mundo afuera.
y pensamos que al estar en medio de esa cultura somos salvos, pero la cultura no me salva. Lo que me salva es conocer a Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo, Él mismo, es la persona que salva. La Biblia dice, en ninguna otra cosa, en ningún otro hombre, persona, hay salvación. Y una de las razones, o varias de las razones por las cuales creemos que Jesucristo es el Salvador y la Biblia demanda la fe de Él, es porque Él es quien es capaz de quitar el poder del pecado, porque Él es el que cumple aquellos términos legales que Dios exige para nuestra salvación. En ninguna otra persona lo está. El libro de Apocalipsis capítulo 5 dice las siguientes palabras. Estando ya, adelantó Dios la película y puso en el final de los tiempos y estaba todo el mundo listo para dar cuentas de sí mismo. Y dice que Dios comenzó a abrir los sellos de lo que es el mundo y que abriendo el sello Juan estaba ahí al lado y dije, y miré en todas partes, en la tierra, en el cielo, miré en todo y no pude hallar a nadie digno de abrir los libros de la profecía, los libros de los redimidos. ¿Qué está diciendo? Que no hay nadie en este mundo que sea capaz de estar delante de Dios para salvarnos. Solamente Jesucristo. Entonces Jesucristo cumple cada una de las normas legales para nuestra salvación y la aceptación de Dios de nosotros, o sea, nuestra justificación. Pero pastor, entonces, ¿qué significa esto? Que si tú no tienes a Jesucristo y no pones tu confianza en Jesucristo, Dios no te puede aceptar. ¿Por qué entonces la fe solamente viene o primeramente viene a través del conocimiento de Cristo? Pues porque Él es el que la cumple. En ninguna otra persona hay. ¿O tienes alguna otra persona en la que puedas poner tu fe? No existe. Es por eso que Él dice, todas estas cosas están escritas para que ustedes crean que Jesús es el Salvador, el Cristo. Lo quiero llevar a una parte de un versículo, Isaías 63:3. Isaías 63:3, y escúchemelo con su corazón, iglesia, porque este versículo debería acompañar su fe. Es la expresión acerca de Jesucristo en una manera poética, hablando de nuestra salvación. Y escuche lo que dice. Dice, he pisado yo solo el lagar. Quiero que resalte la palabra yo solo. El lagar es el lugar donde están las uvas. Dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Y quiero que resalte las palabras, nadie había. En pocas palabras, y él está diciendo, yo hice todo el trabajo de su salvación. Por eso ustedes deben de poner su confianza en mí. Ahora, no es suficiente con que usted conozca, es decir, que usted sepa que existió una persona llamada Jesús, que luego le llamaban el Cristo. No, usted necesita entender quién es ese Jesús, qué es lo que hace, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que analiza, qué es, por qué. Necesita entablar esa relación con él. Lo que nos lleva a la siguiente idea y entendimiento de qué es fe. Vaya conmigo. El segundo componente de la fe verdadera, es la confianza intelectual acerca de Cristo. Esto suena como unas palabras muy grandes, pero no lo son. Escríbalas allí en sus notas. El siguiente o el segundo componente de la verdadera fe es entendimiento intelectual. Y entendimiento intelectual que me lleve a la confianza. ¿Para qué estoy diciendo con esto? Ya dijimos que
la fe siempre va acompañada de la razón. Nunca crea en una persona que no sabe que está creyendo. Por eso usted le dice a una persona cualquiera, explíqueme su fe. Y la persona comienza y dijo, no, no, yo no sé, yo solamente recibo algo y a mí me da un temblor o me da un movimiento o me da... No, no, no. La fe, el primer principio de teología es Dios es incomprensible. Es decir, el ser humano en sí no puede comprender a Dios, mas Dios se ha revelado a cada persona para que le conozca en un orden específico. Y en ese orden específico yo voy diciendo, entonces eres Dios. Ok, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Entonces concluyo, saco una conclusión y digo, y llego a esto y miro si es lógico. Y si es no lógico, no es lógico, no creo. La fe no es ilógica. Ahora nos preguntamos, ¿por qué entonces a veces creemos cosas que no entendemos? Y la razón es la siguiente, si quiere anotarlo. Es porque confiamos en el que nos la dice. Si mi jefe me llama, Enrique Pavón me llama y me dice, David, sal a la calle, ve al centro de Londres, párate en al lado del Big Ben y espera que te den un paquete. Yo salgo, voy a la calle, cojo un tren y lo doy el paquete. Si me llama una persona de afuera y me dice, sal a la calle, ve al centro de Londres y haga y coge un paquete, imposible, yo no lo haría. Yo no puedo explicar cuál es el paquete. No puedo entender, quizás es ilógico, pero como me lo dice alguien en el que yo confío, yo lo hago. La fe es lógica e intelectual. Usted no puede tener verdadera fe si no entiende su fe intelectualmente, que es lo que está pasando con la gente ahora. Las iglesias están llenas de gente que no entiende su fe y todos creen que tiene fe, pero intelectualmente no la entienden. Hechos 17:11 dice, versículo 11 dice, y estos eran más nobles, hablando de aquellos que les iban hablando del evangelio, la gente de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. Pablo está contando de las diferentes iglesias y cómo fueron pasando y cómo fueron conociendo de Cristo. Y cuando llegó a explicar que la iglesia de Berea era una iglesia más noble, lo que les estaba diciendo es que era una iglesia que era intelectualmente entendían el evangelio. Y luego les dice las palabras, pues recibieron la palabra. ¿Qué recibieron? ¿Qué recibieron? Resalte esas palabras, esa frase, recibieron la palabra con toda solicitud. Pero aquí viene el punto, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Quiero que resalte las palabras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que hicieron la gente de Berea? Vamos a ver si no me está mintiendo la palabra de Dios. Tiene que tener sentido. No voy a creer en nada si no tiene sentido. Eso es entender la palabra de Dios intelectualmente. La tiene que entender intelectualmente. Y además le voy a decir una cosa categórica. Tiene que ser milimétricamente. Tiene que casar milimétricamente la palabra de Dios. En el momento que no casa milimétricamente, escuche lo que voy a decir, aunque no se entienda, se produce algo que se llama un misterio. Y el misterio, cuando se produce en la palabra de Dios, no es una incoherencia, es una lógica sin explicación, pero es totalmente, milimétricamente, porque es la palabra de Dios. En pocas palabras, la palabra de Dios es su mente. Y si Dios es desordenado, entonces tiene faltas. Es ilógico. No podemos confiar en él porque tal vez está cometiendo un error con nosotros. Por eso tiene que ser la palabra lógica y coherente en todos los aspectos, milimétricamente. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, cada palabra
son divisibles por 7. Tiene una matemática exacta que no es posible hacerla por un computador. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Regáleme su atención, que usted tiene que comprender. Por eso la importancia de escuchar la palabra, de leer la palabra, de concluir con la palabra, de ir a una célula, de entender la proclamación del evangelio. Si usted no entiende la palabra, la gente quedaría sin el conocimiento de Dios. Necesita comprender esto. No es posible que yo hoy les hable en chino y si ustedes sean edificados en su fe. No, porque ustedes son edificados en la fe, en el entendimiento lógico de la fe. Tiene que ser inteligible, tiene que entenderla en su mente. Pero no basta con que la entienda. Usted dice, pastor, yo entiendo la palabra de Dios, he ido al seminario. Mire, la palabra de Dios es entendida intelectualmente solamente por los ateos, los historiadores. Usted entra a teología en cualquier universidad o en filosofía y puede estarse todo el año, 3 años solamente en el libro de Romanos. Puede estudiar la gramática, puede estudiar absolutamente todo y todavía no creer en Dios. Vaya conmigo a Santiago 2:19 y escuche lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero escucha lo que dice a continuación. También los demonios creen y tiemblan. Creer solamente la palabra, entenderla, nos pone en la misma posición de un demonio. Entonces, ¿qué es la diferencia? Y aquí viene la diferencia, anótela. La confianza intelectual. ¿Qué es la confianza intelectual? La confianza intelectual es que usted entiende la palabra de Dios y la prueba. Quiero que se imagine dos cables de nylon. No sé si sabe qué es el nylon, lo que se pesca. Y yo voy a colocar aquí dos cables de nylon que vengan del techo. Y le voy a colocar una tabla. Y voy al más pesado. Digamos que tenga 80, 90 kilos. Y le voy a decir, siéntese. Y antes de que se siente, le voy a decir, ¿crees lo que dice en este papel? ¿Qué dice en ese papel? Que aguanta hasta 200 kilos. Y él me puede decir, sí, sí creo, sí, por supuesto. Es decir, si entiendo que ahí dice, perfecto, 200 kilos. Mm. Otra cosa diferente es que él venga y se siente y lo pruebe. Es por eso que usted tiene que entender y probar diariamente la palabra de Dios. ¿Cómo se prueba la palabra de Dios? Aquí dice que tengo que perdonar. Bueno, no sé cómo perdonar. Señor, te pido y por qué tengo que perdonar y ahora entiendo. Si tú me lo dices esto, aunque no lo entienda, te pido perdón y tengo que comenzar. Uno disciplina a un hijo, le da vara porque entiende lo que dice la palabra de Dios. Tengo que probar todo lo que usted no practique. Todo lo que usted no practique es porque no lo confía. Si usted solamente lo sabe y no lo practica, entonces es igual o tiene el mismo estatus de demonio. Entonces, primero, tiene que creer quién es Jesús. Segundo, tiene que confiar intelectualmente. Usted va en su camino diariamente y comienza a pensar, bueno, Señor, esto es lo que tú dices, y comienza a analizar y a sacar conclusiones. Es por eso que la adoración, la verdadera adoración, no es una palabrería, no es un llorar. La adoración es cuando usted escucha y comienza a sacar conclusiones lógicas. Eres bueno porque estás conmigo en medio de estas circunstancias, porque esto es lo que me está pasando y yo veo este resultado. Es un proceso inteligible, lógico, pero no solamente se puede quedar en eso, tiene que ser en confianza. Lo que nos lleva entonces al tercer y último elemento de la fe. La fe, verdadera fe, tiene que tener un contexto de amor y confianza con Cristo.
tiene que tener un contexto de amor y confianza con Cristo. Quiero que piensen eso. Unos segundos. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a dar una palabra para que lo entendamos, una idea. Piensa en lo que le voy a decir. Si alguien conoce la palabra de Dios, es Satanás. ¿Quién la conoce? El mejor teólogo o una de las mejores, no teólogos, la persona que más conoce, una de las personas que más conoce las palabras de Dios es Satanás. Ha estado desde el principio. No crea que no la conoce, pero ¿cuál es la diferencia? Él odia a Dios. Usted puede, y hay personas que conocen la palabra de Dios, que creen, dice Jesús estuvo allí, sí, que conocen la palabra de Dios, pero no le aman. Eso no es tener fe. La fe verdadera tiene que tener los elementos y tiene que tener el elemento del amor por Cristo. Porque una vez que usted conoce a Cristo, se tiene que desarrollar una relación de amor continua donde usted lo aprecia, donde lo mira, donde lo entiende. Claro, usted ha llegado a la conclusión, Señor, eres tan grande, eres tan hermoso. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me perdonas? Porque yo, Señor. Todo eso son declaraciones lógicas que me llevan a amarlo. Hasta que yo no le ame, y yo sé cuando le amo porque quiero admirarlo. No le digo a una persona y no llego a la conclusión mental de, bueno, fue tan bueno, es un gran doctor, fue una gran enseñanza. Yo tengo que llegar a la conclusión, ha sido bueno conmigo. Ha sido tan maravilloso. Me ha mirado, me ha cuidado, ha estado conmigo, me ha perdonado. Experimento su amor. Señor, ¿cómo es posible que seas así? Eso es una relación de amor. Sin esa relación de amor, usted no tiene fe. Usted solamente tiene el conocimiento. Califica la persona para diablo. Vaya conmigo a Gálatas 5:6. Dice las siguientes palabras. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, quiero que toda la iglesia, esto es una parte muy importante para todos entenderla. ¿Por qué? Porque estamos viendo tres estados de las iglesias o tres estados de fe. El primero, la gente que no sabe ni siquiera quién es Jesús. Están en la iglesia porque, bueno, había que ir, sus padres lo llevaron, sus hijos, todo el mundo. La siguiente es la iglesia que conoce la palabra. Pero si esa palabra no tiene amor, no se expresa a través del amor, esa fe no es completa. Sería las mismas palabras. Lo siento, no los conocí. Mira que la clave es no los conocí. ¿Por qué no los conoció? Porque conocer es una relación basada en el amor. Conocer no es una relación basada en una cultura, es una relación basada en que tú me amas y yo te amo y experimento los sentimientos y los afectos a través de lo que hacemos diariamente. Es por eso que es necesario que diariamente yo tenga relación con aquel que me ama y comienzo a entender la belleza de Cristo. Dice el versículo 6, pues una vez que depositamos nuestra fe intelectualmente en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa a través del amor. Lo voy a repetir. Lo importante es la fe que se expresa a través del amor. Si su fe no se expresa a través del amor y usted lo sabe, usted no tiene fe. Y le voy a dar una característica. Le duele pecar. Le duele con todo su corazón. Le duele fallarle a Cristo. Si usted siente y si usted sabe que le falla a Cristo y no le importa, usted no tiene fe.
Si a usted le da mismo 8 que 80, usted no tiene fe. Porque usted siente que aquel que le perdonó su deuda más grande, usted hoy lo está hiriendo de nuevo. Y ahí es cuando viene una sensación de dolor interno. ¿Por qué no puedo ser mejor? Es lo que produce el amor. Quiero que resalte esas palabras. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Entonces se da lo que es la verdadera confianza. ¿Qué es la verdadera confianza? Yo confío en ti y sé que no seré avergonzado. Yo confío en ti. Mira, no entiendo, Señor, todo, pero sí te entiendo a ti inteligiblemente. Conozco Jesucristo quién eres. Conozco que eres el Salvador. Conozco que eres sanador. Conozco que tienes y que dices que tienes esperanza. Y me envías a hacerlo. Y inteligiblemente lo entiendo, Señor, y me duele. Y lo expreso en el amor. Confío en ti. Por eso dice en Romanos 10:11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿No será avergonzado de qué? De haber confiado. ¿No será avergonzado de qué? De haber confiado. ¿Qué es confiar? Señor, me dices, disciplina a tus hijos. Señor, aquí estoy. No sé, papá, pero sigue este camino. Señor, yo lo sigo. No seré avergonzado. Haz esto, no seré avergonzado. No hagas esto. Señor, yo sé que no voy a ser avergonzado. Habla con la verdad. Señor, yo sé que si lo hago tengo miedo, pero no seré avergonzado. Qué tremenda es la fe. Esa es la verdadera fe. ¿Es esta la fe que usted tiene? ¿Conoce usted quién es Cristo? ¿Lo conoce bien? ¿Entiende? ¿Conoce usted su escritura? ¿Inteligiblemente le entiende y le comprende todo lo que quiera? ¿Y le ama? ¿Ya experimenta un amor interno por él y le duele muchísimo su pecado? Entonces, lo llevo a la siguiente idea. La verdadera fe produce arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es nada más y nada menos que un cambio de mentalidad. Cuando una persona ha pasado y tiene esos tres elementos, inmediatamente, si cree correctamente, es ¡pum!, un cambio de mentalidad. No quiero ser así. Y comienza a dejar la tibieza de su corazón y comienza a buscar a Jesús. Y cambia de idea, ya no quiere la misma vida que tenía antes. Eso es arrepentimiento. Si usted no odia la vida que tenía antes, todavía no tiene arrepentimiento. Tiene que llegar al punto de odiar lo que tenía antes, de odiar su manera de vivir. Y eso se llega a conclusiones y uno se siente frustrado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo quisiera ser diferente. Y ahí es cuando lucha porque sus hijos sean diferentes. Ya no lucha porque a sus hijos les vaya mejor. No es mejor, es diferente. No quiero que tengan mi vida. No quiero que pases por esto. No quiero que sufras. No quiero que pases por el dolor y la depravación del pecado. Hechos 2:37 nos habla de estas palabras. Escuche lo que dice, hablando de la fe. Al oír las palabras de Pedro, dice, traspasaron el corazón. Quiero que resalte las palabras. Traspasaron el corazón de ellos. Inmediatamente entraron aquí y dijeron, estoy haciéndolo mal. ¡Pum! Tengo que cambiar. Dice, traspasaron el corazón de ellos. Produjeron arrepentimiento, una idea, lo estoy haciendo mal. Dice, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, llegaron a esta conclusión, ¿qué debemos de hacer? Ya lo entendí.
Entendí, pasó cuando entendí el mensaje, me sentí inmediatamente culpable. Y entonces le preguntaron a los apóstoles, entonces, ¿qué hacemos para cambiar? ¿Cómo tenemos salvación? Y Pedro contestó, cada uno de ustedes arrepiéntase de sus pecados, cambie de opinión, vuélvase a Dios, búsquele, sean bautizados en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué les ocurrió en ese momento de la fe? Cambiaron las palabras que estaban escritas, la palabra de Dios, el entendimiento, la fe, vino y les atravesó el corazón es la mente, y les se sintieron y preguntaron, estaban listos en su mente, ¿qué tenemos que hacer? Díganos. Y esta es la prueba de la fe de muchos. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, comienza a vivir de esta manera. Ah, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Usted sabe que no tiene fe, porque todavía está argumentando su propio camino. Usted conoce la persona que tiene fe por el arrepentimiento, por la palabra que tengo que hacer. Ya no quiere hacer lo suyo y se da cuenta a sí mismo que lo que hace es incorrecto y que lo que hace está mal. Es por eso que no hay arrepentimiento en la iglesia al día de hoy. Nadie pregunta qué tengo que hacer. Todo el mundo sale con su propia idea de lo que tiene que hacer, pero nadie se pregunta qué tengo que hacer, qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Tiene usted arrepentimiento? ¿Está usted buscando lo que tiene que hacer o todavía insiste en lo que usted quiere hacer? Ahí se da cuenta si usted tiene una fe verdadera o no. Y eso nos lleva a la siguiente parte. Anótelo si quiere. La fe verdadera o la verdadera fe en Cristo, entonces produce obediencia. ¿Qué produce? Anote esas palabras. La fe sin obras o la fe sin obediencia es una fe muerta. ¿Por qué es una fe muerta? Porque es importante y fundamental la obediencia. Porque usted hace lo que quiere. Porque nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y la única manera de ser salvos o el efecto de ser salvo es que yo haga la voluntad de Dios, no la mía. Ahora, ¿cómo ocurre la obediencia? Escuche lo que le voy a decir. Ocurre por por los siguientes efectos. Porque usted entendió quién era Jesús, con la fe que él le dio, entendió quién era Jesús, le conoció, le recibe en su mente, intelectualmente le recibo. Ah, te entiendo, entonces, con razón te necesito, con razón necesito de ti. Ay, yo no sabía esto, ahora lo entiendo, Señor. Entonces desarrolla un amor y hay un amor entre esa relación y siente que no le puede fallar y siente que viene y su pensamiento cambia y lo que él le pida, usted lo hace porque le está obedeciendo. Por eso que cuando en una persona no hay obediencia es porque no hay fe. Por eso usted se tiene que preguntar las siguientes cosas. ¿Cuándo fue la última vez que obedeció? ¿A quién le obedece? ¿Le gusta obedecer? ¿Le importa obedecer? ¿Le parece relevante obedecer? No tiene que obedecer. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es su relación lógica frente a la obediencia? ¿A qué le tiene que obedecer? Y las obediencias son al principio, haz esto. Y con el tiempo las obediencias son, tus deseos son órdenes para mí. Pregúntese en este momento y examine su fe y pregúntese a quién le obedece. ¿Qué está obedeciendo en este momento? Entonces usted se dará cuenta si tiene fe. ¿A quién? ¿Qué es? Obedece lo que conviene, lo que quiere. Y le voy a decir una cosa. Dios le dirá y le pedirá que haga siempre lo que usted no quiere. ¿Por qué? Porque yo no quiero obedecer a Dios. Yo odio a Dios.
El ser humano odia a Dios. Su cuerpo, toda su mente, su pecado está en enemistad con Dios. Su mente, todos sus pensamientos. No hay una persona que quiera y que ame a Dios. Todos le odiamos desde lo más profundo porque Dios es santo y nosotros pecadores y no hay relación el uno con el otro. Es por eso que la obediencia es tan importante y es la muestra externa de la fe. La muestra interna de la fe es mi conocimiento, mi entendimiento de Cristo y mi amor por Él. Y mi muestra externa de la fe es mi obediencia, que es las obras de la fe. Mateo 7:21 dice, por esto dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Resalte las palabras. Es el que hace la voluntad. Tiene todo el sentido. Ahora tienes todo el sentido de la obediencia. Es por eso que si usted no obedece a nadie, es muy posible que usted no tenga fe. Es por eso que si usted no tiene a nadie por encima de usted y no practica la obra de la fe, usted no tiene salvación. La iglesia moderna es una iglesia desobediente, porque ellos son desobedientes. Nosotros somos desobedientes, porque no tenemos fe. Terminamos con la última idea. Cerramos, el grupo de alabanza puede acercarse. Entonces, la verdadera fe es la base de la conversión. ¿Qué es entonces conversión? Y quiero que centremos un momento la idea en esto, o su mente en esto, su atención en esto. ¿Qué es conversión? Conversión. Si ya notó esa idea, conversión es el cambio de afecto por Dios. Anótelo. Conversión es el cambio de afecto por Dios. ¿Qué significa una persona convertida? Esto es supremamente importante que lo entendamos para comprender nuestra fe. Conversión es una persona cuyo corazón ahora está inclinado a Dios. Y eso no es fácil. Es más fácil hacer las obras que sean necesarias muchas veces para ir al cielo que dejar y que tener fe en Jesús. Tener fe en Jesús depende de que mi corazón se sujete al de Él. Entonces, ¿qué es conversión? Conversión es ese momento donde el corazón ya no quiere ir en contra de Dios, sino que es cambiado a un corazón que le quiere amar a Dios. Escucha esto. Ese corazón que Dios nos dio o que tenemos ahora, que el hombre sin Dios tiene, se llama un corazón de piedra. ¿Qué es un corazón de piedra? Escuche, toda la iglesia, nadie se me pierda. Tranquilos. El corazón de piedra es un corazón duro, donde no hay amor para Dios. Se puede tener un corazón de piedra dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dijo, en aquel tiempo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne. No un corazón que me odie, sino un corazón que me ame. Eso es la conversión. En Filipenses 2:13 dice las siguientes palabras: porque Dios
es el que en vosotros produce, y quiero que resalte las palabras, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La fe en su totalidad es la conversión nuestra hacia Él. Es un afecto. Con la fe y con el conocimiento le entiendo mentalmente, pero con la conversión le amo con todo mi corazón. Ahí usted está y sabrá si está en la fe. Si su corazón está inclinado en amar a Dios. Esa es su prueba. Piense esas palabras unos segundos. Medite en ellas. Pregúntese si su corazón está inclinado. Si le duele amarle. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.